Las conversaciones en la Nubeteca sobrepasan las coordenadas temporales y espaciales de los lectores y ofrecen la participación activa de los autores, dotándoles de un nuevo papel en un nuevo escenario. La Nubeteca ofrece más conversaciones y más profundidad en ellas. Muchas gracias, Carmen, Luis. Buenos días a todos. Buenos días. Yo quiero daros las gracias no solo por vuestra asistencia, vuestra participación en esta jornada de presentación de la Nubeteca, sino por aceptar este ratito de charla conmigo, con todos nosotros, con vuestros lectores. Y además, pero sobre todo y muy especialmente, que seáis vosotros los que vayáis a inaugurar la parte tan importante de la Nubeteca como es el Club de Lectura en la Nube, una parte esencial en este proyecto que estamos hoy inaugurando. Primero voy a haceros una pequeña presentación de cada uno de estos autores, aunque son muy conocidos por todos vosotros que sois lectores de ellos. Carmen Posadas es una escritora que nació en Uruguay, en Montevideo, en Uruguay, aunque ella tiene doble nacionalidad, también tiene la española y vive en Madrid creo que desde hace décadas, pero ha vivido pues en Londres, en Buenos Aires, en Moscú, ciudades donde su padre era embajador. Además, pues es una autora, yo diría que casi todoterreno, porque se ha atrevido con casi todos los géneros, según he leído e investigado. Novela, cuento, ensayo, también literatura infantil, artículos de opinión. Además, su extensa obra ha sido merecedora de importantes premios, de importantes reconocimientos. Y yo, por citar algunos, voy a citar dos premios. El Premio Planeta de 1998 con la novela Pequeñas infamias. O, por ejemplo, la literatura infantil, que es tan importante. En 2004 recibiste el Premio Apeles Mestres. Esos son dos pinceladas porque su bibliografía y sus premios son extensos. Y luego también tenemos, que es un placer tener a los dos y un placer tener a Luis Landero con nosotros. Luis Landero nació en Alburquerque, en Badajoz, y en los años 60 emigró junto con su familia a Madrid, donde actualmente reside. Ha sido profesor de lengua y literatura, creo que en un instituto madrileño y una escuela de arte dramático, he leído por ahí. También he investigado que existe un premio de relatos breves dirigido a estudiantes, un concurso para que los estudiantes que tengan esas inquietudes literarias escriban, que lleva su nombre. Y vamos a ver, Luis Landero, la primera novela de Luis Landero, Juegos en la Edad Tardía, publicada por Tusquets, apareció en 1989 y fue merecedora de nada más y nada menos que el Premio de la Crítica y del Premio Nacional de Narrativa en 1990. Y después, desde 1989 hasta ahora, por fortuna, ha seguido escribiendo novela, artículos, principalmente creo que en El País, y tiene además también un volumen que se titula, que me encanta, Cómo le corto el pelo, caballero, donde recogió sus piezas breves. Estos son a grandes rasgos y una muy breve presentación de estos dos autores que nos acompañan. Y hecho esto, pues vamos a empezar a conversar, ¿no? Sabéis que la primera experiencia en la Nubeteca va a ser el Club de Lectura con Carmen Posadas. La novela elegida es El testigo invisible, que se publicó en 2013. En este primer club de lectura van a participar desde el lunes 70 lectores, 50 lectores de las bibliotecas de Badajoz, pacenses, 10 lectores peñarandinos, 10 lectores salmantinos y 10 lectores del Sistema de Bibliotecas Públicas de Chile. Pues bien, la novela, como decía antes, que vamos a leer de Carmen, es la novela histórica El testigo invisible, publicada por Planeta, que apareció en el 2013
y que yo creo que también le está dando muchas alegrías a Carmen, porque creo que el último premio que recibió esta novela, porque ha recibido después otro premio por otra obra muy importante, pero esta novela, o tú recibiste el premio de novela histórica Ciudad de Cartagena, creo recordar, ¿no?, en otoño. Y bueno, como la tenemos aquí y todavía no hemos empezado a conversar ni a leer, aunque algún ansioso habrá leído ya todo, pero la tenemos aquí, le vamos a pedir a Carmen que en una frase es muy difícil, pero en unas pocas palabras, si no es una frase en dos, nos diga de qué va el Testigo Invisible, pero sin destripar argumentos ni hacer spoilers, que ya es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a pedírtelo. Bueno, buenos días a todos. Primero, antes de contar de qué va el Testigo Invisible, yo quería darle la enhorabuena a todo el mundo porque estoy impresionada con esta iniciativa. Estábamos comentando con Luis que nosotros los escritores, yo hace poco me sentía como un dinosaurio en vías de extinción, porque con el pirateo y con la crisis y todo eso, bueno, pensamos un momento dado que casi íbamos a desaparecer, y sin embargo a través de los clubes de lectura y después de la Nubeteca, que esto ya me parece, bueno, de ciencia ficción, pues yo creo que todavía vamos a poder estar con los lectores de otra forma, pero de una forma mucho más cercana también, ¿eh? Y bueno, tú me preguntabas, María Antonia, que diga una frase. ¿Me has dicho una frase? O dos, pero bueno, sin destriparnos mucho. Sí, yo quería contar una de las historias que más ríos de tinta ha hecho correr en el siglo XX. Yo creo que junto con el hundimiento del Titanic y Jack el Destripador, la muerte de la familia Romanov antes de la revolución bolchevique, de ser las tres historias que más ríos de tinta han hecho correr. Es una historia que se ha contado muchas veces, precisamente como se ha contado tantas veces, hay muchas leyendas y ha quedado un poco olvidada la historia real. Yo quería contar esa historia real y de repente encontré el narrador perfecto, que es la única persona que salió viva de la casa en la que lo mataron a todos. Era un niño que el mismo día que los iban a fusilar, el verdugo le dijo que se fuera. Yo creo que había pensado, ya voy a matar a tanta gente, que este pobre que tiene 14 años le vamos a perdonar la vida. Leonid Setnev, que así se llama el protagonista, venía con ellos de San Petersburgo, los conocía de su momento de esplendor, también en la decadencia, y era por tanto el testigo invisible, y además existió, o sea, es un personaje real. Muy bien. Me pasa un poco. Ya está ahí, un poco, pero no mucho. Bueno. Ahí todavía queda toda la incógnita. Le vamos a pedir a Luis lo mismo, ¿no? La segunda experiencia en la Nubeteca, en los clubes de lectura, será con la última obra de Luis, el Balcón en invierno, aparecía en Tusquets hace unos meses, en octubre, septiembre-octubre. Y bueno, le vamos a pedir lo mismo, que por favor nos diga un poquito de qué nos espera en ese balcón a los lectores. Muy bien. Buenos días, lo primero a todos. Y bueno, yo realmente estoy emocionado, ¿no? De decir un poco pues lo mismo que ha dicho Carmen, ¿no? Que esto es un verdadero reconstituyente, ¿no? No ya para un escritor como soy yo, para un profesor, para un lector. Y bueno, dar la enhorabuena a la Fundación, a la Diputación y a todos por lo bien que lo habéis hecho y por esta maravilla de proyecto, ¿no? Bueno, me preguntabas qué es lo que he pretendido. Pues, bueno, no lo sé, es difícil no responder a eso, pero por decirlo así con palabras fáciles, pues es un poco intentar responderme a mí mismo por qué caminos he llegado yo a ser escritor, ¿no? Habiendo nacido en un pueblo de Extremadura, hijo de campesinos, todos en mi familia, sin excepción, eran campesinos, en ninguna casa de mi familia había ningún libro, ¿no? ¿Y cómo es posible que luego, andando el tiempo, emigramos a Madrid, en una adolescencia además que se movió más en el mundo laboral que en el mundo de la escuela, y a través de qué caminos conseguí yo llegar a ser escritor, ¿no? De manera que es un libro autobiográfico que en todo caso está unificado precisamente por el intento de responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo llegué yo a la literatura? Bien, estupendamente. En ambas obras, aun siendo tan distintas, aparecen vuestros lugares de origen, vuestros lugares de nacimiento. En la tuya, Carmen, de una manera más sutil, porque así lo exige la historia, ¿no? Pero en la tuya, pues tu lugar de nacimiento y tus orígenes, Luis, bueno, pues es que es protagonista, ¿no? Es parte principal de la historia.
¿Qué importancia, que yo creo que es mucha, tienen en vuestra literatura, en vuestra obra, vuestros lugares de origen, vuestros lugares de nacimiento? Bueno, yo vengo de un país muy pequeño que es Uruguay. Somos 3 millones de habitantes, es casi como un pueblo de Madrid, así que yo siempre procuro hacerle un pequeño homenaje a mi país en todo lo que escribo. En este caso parece un poco difícil, ¿no? Porque cómo meto Uruguay con los Romanov y con Rusia, etcétera. Bueno, en este caso yo sabía que mi protagonista, Leonid Sednev, después de esta experiencia que se cuenta en el libro, formó parte del ejército blanco, luchando en contra de los bolcheviques, y después hay 2 teorías, una que murió en las purgas de Stalin y otra que se fue a Sudamérica. Entonces yo tomo esta segunda posibilidad y me lo llevo a Uruguay. Ustedes dirán, ¿y qué pinta un ruso en Uruguay? Bueno, da la casualidad que en el norte de mi país hay un pueblo que son todos rusos blancos que llegaron justo después de 1917, después de la revolución bolchevique. Yo no sé si Leonid Sednev estaba ahí, es la única licencia que me he tomado, pero yo necesitaba que mi protagonista fuera un viejo que recuerda, porque al ser una historia contada por un niño, y esto lo digo por si alguno de ustedes quiere convertirse en escritor, les voy a dar un truco. Cuando cuentas una historia desde el punto de vista de un niño, tiene muchas ventajas porque tiene un plus de emotividad, de inocencia, parece incluso más verosímil. La gente piensa que los niños no mienten, mentira, los niños mienten sin parar, pero bueno, da la impresión de que te lo crees más si te lo cuenta un niño. Pero tiene una gran dificultad y es cuando narra desde el punto de vista de un niño, y es que hay cantidad de cosas que el niño no entendería o que bueno, no estarían a su alcance. Pero si ese niño lo conviertes en un viejo que recuerda, entonces tiene todo lo que hemos dicho positivo del niño narrador y luego también del adulto. Muy bien. Luis, ¿qué importancia tiene? Que yo creo que es mucha tu origen, tu lugar de nacimiento, allí donde tú naciste y pasaste tu infancia, ¿no? Porque viniste muy jovencito a Madrid, fuiste, pero Sí. Y en tu literatura... Sí, bueno, en mi novela, en mi último libro, y como refleja mi vida, pues refleja los 2 lugares más importantes que ha habido en mi vida. Uno es Alburquerque, ¿no?, donde transcurrió mi infancia, y el otro es, no voy a decir Madrid, sino el barrio de Prosperidad, la Prospe, donde transcurrió mi adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede decir de la infancia, ¿no? Es realmente donde uno va llenando sus alforjas de fantasía y de tantas cosas. Yo antes dije que no tuve libros, es verdad, pero tuve gente, sobre todo mi abuela Francisca, que era analfabeta, pero contaba muy bien los cuentos. No solamente los cuentos, era una biblioteca andante. Esa sí que era una especie de nubeteca, ¿no?, en la nube, porque es que además cantaba muy bien, sabía muchas canciones, sabía trozos de zarzuela, sabía además bailar, contaba muy bien historias, sabía refranes, sabía absolutamente de todo. Era como un pozo sin fondo, ¿no? Y naturalmente eso lo había aprendido ella a través de la transmisión oral de sus mayores, ¿no? Ella lo aprendió de sus padres, de sus abuelos, los cuales a su vez lo aprendieron de generaciones anteriores. De manera que ella había adquirido una gran sabiduría narrativa, era sabia naturalmente, aunque no sabía leer y escribir, era sabia porque hay una cultura oral que también tiene mucho que ver naturalmente con la sabiduría. Y entonces de niño no tuve libros, pero aprendí la música maravillosa de nuestro idioma, de labios de mis mayores, ¿no? Y llené mis alforjas además, como decía, ¿no? Mis experiencias de fantasía, de historias, del gusto también, por escuchar, ¿no?, por escuchar historias, el ritmo narrativo, etc. Es decir, que no tuve libros, pero sí tuve el lenguaje oral, y a veces es en el lenguaje oral donde está el verdadero genio del idioma, más a veces que en el lenguaje escrito, ¿no? Eso y muchas más cosas le debo a mi infancia y a Alburquerque, ¿no? Claro que sí. Antes, en la presentación, he comentado que Carmen, bueno, es una escritora todoterreno, pero no he leído en ningún sitio que hayas escrito poesía, no lo sé. Pero Luis sí.
Luis Landero comenzó a escribir poesía, ¿no? Fue lo primero. Me gustaría que me comentarais esto, si has tenido tentaciones o has escrito poesía, que no lo sé. Y Luis, ¿cómo tienes la poesía? ¿Si la tienes abandonada o no la has abandonado nunca del todo? Bueno, en mi caso es verdad que yo he probado todos los géneros, excepto la poesía. Cuando tenía 9 años escribí un ripio, que todavía me acuerdo, aunque es horrible, bueno, trato de olvidarlo porque es la única vez que me he atrevido con la poesía. Yo admiro mucho a la gente que se atreve, porque creo que además la literatura le debe muchísimo, no solo a la poesía, sino a la musicalidad, ¿no? que da la poesía. Y a pesar de que nunca he escrito poesía, sí procuro que mi prosa tenga ese ritmo. Y lo que hago es la corrección final, que es a mí el momento que más me gusta cuando escribes un libro, leerlo en voz alta con una amiga mía, que además es otra amiga de la Fundación Sánchez Rupérez, María Ángeles Fernández, lo leemos juntas y lo que suena bien en voz alta suena bien cuando se lee. Así que, a pesar de que nunca cito poesía, yo espero que sí haya poesía en mi prosa. Creo que sí. No, sí, yo descubrí la poesía en mi adolescencia, que es lo primero que se descubre además, porque como bien decía Octavio Paz, hay pueblos sin prosa, pero no hay ninguno sin poesía, ¿no? Y lo mismo pasa con los jóvenes. Y es que cuando uno se enamora de la poesía, se enamora porque tiene mucho que ver con la danza, con la música, con el ritmo y con tantas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, uno de pronto se ocurre ese misterio increíble, y es que de pronto, ¿por qué un chico o una chica se encierra en su cuarto, por primera vez coge un bolígrafo y entonces escribe sus primeros versos, ¿no? Es decir, refunda el mundo, ¿no? Nombra las cosas de otra manera. Yo empecé a escribir porque la chica más rubia y más hermosa del barrio no me quería, ¿no? Y entonces en esos momentos, pues siempre la literatura y el arte nacen de una cierta insatisfacción, de un vacío, de una carencia, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me suicido o escribo un poema, no? Digo, bueno, pues digo, vamos a escribir un poema, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, empecé a escribir poesía. Desgraciadamente no soy buen poeta, pero bueno, escribí cientos y cientos de poemas y sigo leyendo con gran fervor a tantos grandes poetas como tenemos, claro. Bueno, es cierto lo que apuntaba Carmen, que ya pensaba y buscaba esa poesía en la prosa, y creo que también en tu caso se nota el ritmo y la poesía en tu prosa muy claramente. O sea que sí que sois los dos poetas también. Pues él es músico, o sea que él juega con ventaja. Efectivamente. Sí, pero no creo que tenga mucho que ver eso, ¿eh? Pero bueno. Bueno, habéis hablado los dos de métodos de escribir, de algún truquillo, por si hay alguien por aquí que tiene esa espinilla o ese gusanillo de escribir. A mí, claro, teniéndoos aquí, me gustaría que nos contaseis. Luis ya lo ha avanzado un poco. Primero, si esto es así, que no lo sé, ¿cuándo decidisteis o cuándo os entró la vocación de decir, no, yo lo que soy es escritor, lo que soy es escritora y me quiero dedicar a escribir, ¿no? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Tenéis conciencia del momento o es algo más que lo lleváis con vosotros desde siempre? No lo sé. Bueno, en mi caso, y tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato, todo se debe a un trauma infantil, porque yo soy la mayor y después tengo 2 hermanas rubias, monísimas, de ojos verdes, que cantan maravillosamente y contaban unos chistes graciosísimos. Yo no sé contar chistes y canto como una rana. Y además tenía el problema de que era la fea de la familia. Entonces íbamos las 3 vestidas juntas por la calle. ¿Cómo serían las tres? Luego, Efectivamente. Muchas gracias, Luis. Luego te di un beso. No, pero es verdad, era muy fea, muy fea. Para que se hagan una idea cómo empezó mi andadura en este mundo, yo pesé 5 kilos al nacer y estaba llena de pelos negros por todos lados, y en el sanatorio me llamaban la madre abadesa. Esa era yo. Bueno, la madre abadesa creció y entonces iba vestida con sus 3 hermanas, con sus 2 hermanas, las todas con vestidos iguales, así de nido de abeja, y pasábamos por la calle y la gente se paraba y decía, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes, y después decía, pero qué pelo maravilloso tiene Dolores.
había un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta. Así que yo lo que hacía era irme a mi cuarto y escribir un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación literaria. Así que no puedo decir en qué momento empecé, pero sería uno de esos que venía llorando a mi cuarto y me refugiaba y escribía. En la escritura. Bueno, por Sí, fortuna. Pues a mí pues parecido, algo parecido, ¿no? Yo cuando empecé en mi adolescencia a escribir poemas, yo me sentía alguien muy importante en el mundo, porque tenía además una visión romántica de las cosas y me sentía que era el rey del mambo escribiendo poemas, ¿no? Y pensaba que iba además a ligar muchísimo escribiendo poemas, cosa que desgraciadamente no se cumplió, ¿no? Pero yo tenía muy claro que yo quería ser poeta, ¿no? Para siempre. Luego esa vocación se fue difuminando y entonces fue apareciendo el prosista, ¿no? Y fue apareciendo, con la prosa apareció la disciplina y apareció la consciencia plena de querer ser escritor. O sea, y de que no podía ser otra cosa más que escritor, ¿no? A mí a veces cuando algún joven me dice, mira, yo quiero escribir y tal, ¿me das algún consejo? Y lo primero que le digo son, prueba a ver si eres capaz de estar sin escribir. Y si puedes estar sin escribir, no escribas. Solamente escribe si es que no te queda más remedio que hacerlo. O sea, que no puedes vivir sin escribir. Y ese no poder vivir sin escribir yo lo sentía hacia los 21 o 22 años, más o menos, ¿no? Que es cuando empecé a hacer mis primeros textos narrativos, ¿no? Y es donde yo me encontré, porque como poeta, bueno, pues como que no tenía mundo, ¿no? Mundo propio, pero a la hora de escribir historias, de pronto noté que dentro de mí había un mundo, un oscuro mundo que estaba bullendo y que estaba pidiendo que salir a la luz, ¿no? Y entonces en ese momento intuí, más que supe, intuí, ¿no? que yo tenía que ser escritor, ¿no? Y no podía ser otra cosa, vamos. Por fortuna. Por fortuna fue así, ¿no? Y claro, ya entroncando con esto, yo no me resisto a preguntaros por vuestra forma de trabajar, por si sois escritores, no sé si está bien este concepto o este término, que no sé si lo acuñó Javier Marías, de mapa o de brújula, en el sentido de, bueno, pues yo pienso mucho mi obra, mi novela, hago mis mapas, defino muy bien los personajes, o tengo la historia, cuando tengo la historia documentada y tal, me pongo a escribir y lo que es la escritura voy hacia donde me llevan mis personajes o mi historia. No sé qué tipo de escritor, si hay, o combinéis las dos cosas, o depende de la historia, no lo sé. No, lo mío es el caos más absoluto. No tengo ni idea ni de qué va a pasar. Normalmente surge una idea, ¿no? De qué es lo que quiero escribir. No sé, por ejemplo, un libro que se llama El buen sirviente partió de una sensación que yo tenía en un momento dado en la vida de que todo me iba muy bien y con ese problema de la culpa judío-cristiana yo estaba segura que un día me llamara a la puerta y iba a ir un señor y a decir, bueno, usted ha vendido su alma al diablo, no se ha dado cuenta, pero esto lo hizo en un momento dado y ahora venimos a cobrar. Entonces era como una metáfora, pero sí, de alguna manera yo tenía sensación, ¿no? que todo me iba demasiado bien y esto la vida me lo iba a cobrar de alguna manera. Y escribí ese libro y eso fue como un exorcismo. Yo creo que muchos de los libros que yo he escrito ha sido para exorcizar miedos, ¿no? Por ejemplo, La Bellotero, que es la biografía de una famosa cantante y cupletista, etcétera, de principios del siglo XX, lo escribí cuando tenía 47 años, me acuerdo, y yo siempre tenía mucho miedo a envejecer. De niña decía que me quería morir a los 30. Ahora lo he retrasado un poco, pero no tengo mucho interés en llegar a ser una viejita encantadora, no es lo que más me gusta. Y siempre me preguntaba cómo se afronta la llegada de la madurez, de la vejez, etc. Y me encontré con este personaje que ella tenía la misma edad que yo en ese momento y desapareció a los 47 años supuestamente para que nadie la viera envejecer y murió a los 97. Y entonces dije, bueno, ¿qué hizo esa mujer durante todo este tiempo, no? Y entonces me interesó, por ahí empieza. Pero yo no tengo ni idea de lo que va a pasar en mis libros. Surge un primer personaje y yo lo escucho. Esto es otra recomendación, si alguno de ustedes quiere dedicarse a escribir.
Y espero que no lo hagan con este sistema caótico, seguro que Luis tiene uno más ordenado que el mío es un caos, pero surge el primer personaje y le doto de 2 o 3 características, yo que sé si es alto o bajo o si es hombre o mujer, pero 2 o 3 cosas nada más, y luego lo escucho y ese personaje habla y de alguna manera se va tejiendo en la trama, pero no recomiendo mi método. ¿Cómo es el tuyo, Luis? ¿Cómo es el mío? O sea, a mí me gustaría que fuera como el tuyo, pero no, yo soy muy riguroso en esto y yo siempre parto de un personaje, ¿no? Para mí la clave de una novela es el personaje, o por lo menos lo que más me inspira a mí. Un personaje actúa, de manera que ya tenemos la acción, actúa en un tiempo y en un espacio, ya tenemos en un ambiente, ya tenemos la atmósfera y es un personaje al que le ocurre algo, ya tenemos el conflicto, ¿no? O sea que el personaje está en el centro de cualquier historia, ¿no? Yo necesito saber qué es lo que va a ocurrir, necesito tener más o menos clara la historia a grandes trazos, es decir, tener un esbozo claro de cómo va a ser la historia. ¿Sabes a dónde vas? Sí, ¿Sí? sé a dónde voy. Lo que pasa es que una cosa es tener un esbozo claro y otra cosa es ponerse a escribir. Entonces, yo tengo el esbozo, ¿no? Pero cuando uno empieza realmente a hacer camino, como decía Machado, es cuando comienza a caminar, ¿no? Y es cuando uno comienza a escribir. Y a la hora de escribir es cuando cobra vida. Eso que en principio era un esbozo nada más y que no tenía vida, es solamente, bueno, una historia que tienes ahí y que vas a contar. Y entonces es cuando el personaje y toda la historia empieza a latir. Porque hay un momento maravilloso, ¿no? Que es, naturalmente, cuando un escritor ve que su historia empieza a latir, que aquello empieza a tener vida, ¿no? Es una experiencia maravillosa realmente, ¿no? Y luego realmente al calor de las palabras, al calor de la escritura, es cuando voy cambiando el esbozo. O sea, el esbozo, bueno, tampoco lo cambio totalmente, pero por ejemplo un personaje que parecía pequeño de pronto se agranda y un personaje que prometía mucho se queda en nada y de pronto te das cuenta de que una cosa que tenías pensada, un episodio, pues no viene a cuento, pero es la escritura la que me va guiando. O sea que yo soy un poco las dos cosas. Por un lado soy muy riguroso y por otro lado hago lo mismo que Carmen. Voy buscando en cada palabra, en cada línea, en cada párrafo, ¿no? Soy una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, o sea que... O sea que tenemos de todo, muy bien. ¿Escribís a mano, con ordenador ya directamente o todavía hacéis vuestros esbozos o los primeros borradores a mano? Bueno, yo hasta hace muy poco tenía una especie de ritual que siempre empezaba en un cuaderno, que además el cuaderno se tenía que abrir así y no así, y tenía que ser con un rotulador negro, y tenía que ser tomando un té con una manzana, bueno, una cantidad de rituales y de supersticiones terribles, pero ya me las he quitado todas, ya escribo donde puedo, en los aviones, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, porque uno de los problemas es que los escritores nos hemos vuelto como juglares, tenemos que viajar mucho y bueno, y por fortuna, ¿no? Porque también son los encuentros con los lectores, cosa que antes nosotros no teníamos. Esto es una vocación muy solitaria, ¿no? Así que ya me he quitado todos los rituales y todas las tics y escribo donde puedo. Sí, yo escribo a mano, yo escribo a mano y yo sé que además hoy precisamente en esto de la nubeteca y todo tan digital como la mañana esta tan digital que tenemos, yo sin embargo escribo a mano y además de un modo donde una hoja de papel me da más prestaciones que el mejor ordenador del mundo, ¿no? Porque yo tengo una hoja, tengo un folio, ¿no? Y entonces en ese folio, bueno, primero escribo algunos párrafos, digamos, muy en sucio, muy enguarrinado todo por ahí en una hoja, ¿no? Y cuando aquello tiene una pinta de que aquello es válido, entonces lo paso con pluma. Lo paso con pluma negra, con tinta negra. Si tengo que corregir, lo corrijo con lápiz. Si tengo que hacer una tercera corrección, lo hago con rotulador azul. Una cuarta lo hago con rotulador rojo y una quinta lo hago con rotulador verde. Todo esto interlineado y en los márgenes. De manera que de un vistazo tengo los 5 estratos de la escritura, cosa que ningún ordenador
te puede me dar. ofrece, ¿no? Claro. Hasta el momento. Que tomar De manera nota. que mi manera de escribir es muy artesanal, pero es enormemente moderna, por otro lado, me parece. Y luego lo pasas al hay que- ordenador. Luego lo pasas paso al ya al ordenador. final, cuando ya la novela es definitiva, entonces lo paso al ordenador. Pero una vez que ha acabado la novela. Qué bárbaro. Sí, una vez que ha acabado la novela, sí. Bueno, Perdón, ¿puedo saltar el guión y le puedo preguntar una cosa a Luis? Sí. ¿Sí? Es que a mí siempre me admira porque Luis dice que él empieza narrando en primera persona a lo mejor y luego lo cambia de tercera. O sea sí, que sí, sí. No, sí, si estoy escribiendo una novela en tercera persona y, por ejemplo, me atranco y entonces no lo veo por ningún lado, entonces cambio el punto de vista. Es decir, escribo en primera, sencillamente, escribo en primera y al cambiar el punto de vista encuentro cosas nuevas, encuentro un nuevo acceso a la historia. Y al revés, si estoy escribiendo en primera persona y la cosa no fluye, entonces digo, voy a pasar a la tercera a ver qué pasa, ¿no? Eso es un modo de explorar desde otra perspectiva y a mí me da buen resultado, lo cual no quiere decir... esta receta me la apunto, no se crean. ¿Eh? Son recetas buenísimas. Yo creo que está bien, porque tampoco... Sí, no, está... Vamos. Bueno, cada uno resuelve sus miserias como puede. Como puede. Son recetas estupendas y ese método tuyo de esas capas para escribir tiene que copiarlo los ordenadores y los softwares. Eso hay que, aunque es muy artesano, le das tu ideas, me refiero, que ahí le das tu idea a cualquier ordenador que no existe, que eso no existe. Bueno, estáis muy acostumbrados a encontraros con lectores, viajáis mucho, ya lo has comentado tú, Carmen, y bueno, presentaciones, firmas de libros, encuentros con clubes de lectura, me imagino que habéis tenido, etcétera. ¿Alguna vez habéis utilizado internet, algún foro, algún chat, alguna red social, etcétera, para encontraros y conversar con lectores? Bueno, yo he hecho clubs de lectura por internet, sí, que además bueno, te permite estar en contacto con lectores. Por ejemplo, lo hago mucho con Francia. Ahora hay un proyecto también para hacerlo en Estados Unidos y a mí eso me parece maravilloso, ¿no? Que si hemos roto todas las barreras. Yo lo que no soy es muy activa en las redes. Tengo un Facebook, pero confieso que no lo llevo yo, me lo llevo a alguien. Y desde luego no tengo Twitter. Va completamente en contra de mi carácter. Soy una persona bastante introvertida y me da la sensación de que estas redes sociales, que son maravillosas para todos, son una forma de invasión. O sea, yo no quiero estar chateando si me he tomado unos huevos fritos con chorizo o si he encontrado con fulanita por la calle y cosas por el estilo. Hay muchos escritores que eso para ellos es una fuente de información, pero yo prefiero mantenerme en mi islita, sí. Que esté más solitaria y menos acompañada, pero necesito la soledad. Yo soy una persona muy solitaria. Sí, pero has participado en clubes de lectura, participas y te encuentras con lectores para hablar de lectura. Eso sí, ¿verdad? no, eso sí. Sí. No, pero sé que hay iniciativas, por ejemplo, de escritores que cuelgan sus novelas en la red y entonces los lectores van comentando. Para mí eso sería de lo más perturbador. O sea, es horrible, Luis. Aparte que, claro, nunca puedes contentar a todo el mundo, aparte que ¿no? te confunde entre unos y otros. Sí, por eso te digo, no. Te llena de dudas. Este personaje, el otro dice, no, es mi personaje favorito, no, aquel es el malo, no, este es el bueno, imagínate el caos. Yo me imagino que eso es una especie también de dar publicidad, ¿no? al relato. Yo creo que los relatos no se deben compartir en esto. Yo creo que efectivamente esta es una profesión solitaria y uno tiene que escribir sus historias en soledad, ¿no? Pero otra cosa efectivamente es hablar con los lectores. Hay un invento maravilloso que son los clubes de lectura. A mí esto me parece una de las mejores cosas que se han inventado, ¿no? Claro. Y entonces yo voy mucho a clubes de lectura, ¿no? Y me encanta ir y hablar con gente que, bueno, pues que ha leído mi libro y que me cuenta, yo les cuento. Y me imagino que ¿cómo se dice? En versión digital tiene que ser algo muy parecido, ¿no? Aunque bueno, quizá no tiene la riqueza del encuentro personal, ¿no? Donde puedes interrumpir, donde puedes matizar, etc. Pero eso es muy interesante y como vosotros lo vais a hacer, pues yo participo. Ya hemos conectado con Florencia, que es la directora de la Biblioteca Digital de Chile.
Buenos días, Florencia. Te saludamos desde aquí, desde Don Benito, que ya sabes que estamos en la inauguración de la Nubeteca con 700 lectores, bibliotecarios de Badajoz, Peñaranda y, por supuesto, con los autores que van a empezar los clubes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación a participar del Club Nubeteca. Ya tenemos 10 usuarios de Biblioteca Pública Digital que están inscritos en el Club del Testigo Invisible con Carmen Posada. Están muy entusiasmados, con muchas ganas de empezar, escribiendo todos los días, preguntando cuándo empezamos, qué cosas se necesitan. Nosotros insistimos en que lo más importante son las ganas y el entusiasmo, y ojalá que sigan así durante las 5 semanas que va a durar esta primera experiencia. Para nosotros es muy importante ver cómo funciona, ver cómo resulta, conocer el grado de satisfacción de los usuarios, ver cómo se dinamizan las conversaciones, sobre todo para poder replicar esta experiencia que en realidad es única en su tipo. Así que muy agradecidos, encantada de poder conocer a Carmen y a Luis ahí directamente, encantada y segura de que esta va a ser una experiencia inolvidable. Muy bien, gracias, Florencia. Efectivamente están con nosotros Carmen Posadas y Luis Landero, que son los autores con los que vamos a comenzar nuestros clubes de lectura en la nube, que te quieren saludar. Te saludan ahora, Florencia. Florencia, hola, soy Carmen. Sí, tú me ves, ¿no? ¿Me ves bien? Sí. Bueno, para mí es una gran alegría. Yo soy uruguaya, así que estamos por el barrio, por allá abajo. Imagino que has tenido que madrugar muchísimo, ¿no?, para estar con nosotros. No tanto. Acá ya son las 9 de la mañana, así que... Bueno, no, pensé que era más dramática la cosa. Pensé que era peor el cambio horario. Bueno, te mando un beso muy, muy fuerte y vamos a seguir viéndonos a lo largo de estas semanas. Un beso grande. De todas maneras, y ojalá sigamos en contacto con esta experiencia que va a ser muy buena para todos. Me encantará. Un beso muy fuerte. Gracias. Florencia, ahora te saluda Luis Landero, que también está con nosotros. Muy buenas, Florencia. Bueno, yo estoy realmente encantado y orgulloso de compartir contigo bueno, este proyecto, ¿no?, que me parece extraordinario, de que el libro salga en busca, ¿no?, de los lectores. Me parece estupendo, y lo único que me da pena es que no estés aquí hoy con nosotros en Don Benito, que es un pueblo estupendo, y que pudiéramos tomar un vino y charlar. Pero bueno, a falta de eso, pues un abrazo muy grande. Muchas gracias, Luis, encantada. Bueno, lamentablemente ya por lo menos habrá una ocasión. Sí. Creemos nosotros que este es un inicio para muchas experiencias que se tienen que replicar no solamente en Chile, no solamente en España, sino en todas partes. Un saludo sobre todo a Extremadura, porque gran parte, la mayoría de nuestros compatriotas chilenos tenemos origen en Extremadura, somos extremeños. Así Muy bien. Un saludo muy grande, estamos en contacto y bueno, con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Florencia. Como decía Luis, pero estás aquí gracias a la nube, ¿no? Así que ahora es tiempo de seguir viéndonos, leyendo y conversando. Empieza ya el tiempo de la lectura y la conversación en la Nubeteca. Muchas gracias, Florencia. Hasta luego. Un beso. Hasta siempre. ¿Quieres contarnos la anécdota del perro?
¿Os cuento lo del perro? Para que veáis lo mucho que nos ayuda vuestra lectura atenta. Entonces, como digo, una señora que me dice que le había gustado mucho el libro, pero me decía que no sabía absolutamente nada de perros. Y digo, sí, ¿no? Realmente no sé mucho de perros. Y digo, ¿cómo se dio cuenta? Bueno, en el libro sale que una de las grandes duquesas Romanov tenía un bulldog francés. Entonces yo, claro, me imaginé un bulldog, un perro grandote lleno de babas, y así lo puse, ¿no? Vino corriendo un perro lleno de babas, gordísimo. Me dice, ¿pero tú sabes cómo es un bulldog francés? Y digo, sí, como los bulldogs. No, un bulldog francés es así. Oh. ¡Qué fracaso! Qué buena, es muy buena anécdota. Muy bien, la verdad es que sí, que los lectores nos sorprenden, ¿verdad? Y esa es la magia de la lectura, que uno escribe, me imagino, y luego el lector lo hace suyo y lo reinterpreta. Ahora, como le decía a Florencia, empieza el tiempo más bonito, el tiempo de la lectura, el tiempo de la conversación, el tiempo de encontrarnos en la Nubeteca. Y entonces, bueno, pues vamos a ir terminando esta conversación, no sin antes pedirles que cada uno de ellos, que Carmen con su Testigo Invisible y Luis con El balcón en invierno, nos lean el inicio de cada uno de la obra como metáfora de este tiempo que empieza ahora en la Nubeteca. Oye, que me he dado cuenta que no tengo los lentes. ¿Sabe cómo sale esto? Ay, es verdad. Te avisé. Montevideo, 13 de diciembre 1994. Un viejo refrán dice que nadie es un gran hombre para su mayordomo. A un otro más viejo, supongo, sostiene que no hay que servir a quien sirvió ni pedir a quien pidió. Y yo por mi parte digo que ninguno de estos retazos de sabiduría popular lo cuñó quien más puede saber de ello, un criado. También puedo asegurar que si nosotros nos hubiéramos inclinado más por la pluma a lo largo de los siglos, la historia incluiría capítulos más interesantes. Por fortuna para ciertos protagonistas de ellas y lamentablemente para todos ustedes, rara vez hemos sentido tal inclinación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No veo nada. Disculpadme, me da a veces Tú no tienes los lentes, tú tampoco. Muchas gracias. ¿Sí? Ayer comencé a escribir mi nueva novela y aunque al principio las cosas iban bien e incluso me abandoné a deliciosos raptos de euforia por la facilidad con que despachaba los primeros compases del relato, luego, al apurar la tercera mau de la mañana y al leer de un tirón lo que acababa de escribir y según leía, me fui poniendo cada vez más y más triste, hasta que al llegar al final me sentí profundamente abatido como nunca en mi ya larga vida de escritor. ¿Sigo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, Luis, muchas gracias a todos. Ya ha terminado este ratito de charla, pero no os preocupéis porque al término de la jornada, de esta presentación de la Nubeteca, aquellos de vosotros que lo deseéis y que os hemos visto con libros de ellos dos, de Carmen y de Luis, podréis acercaros y os firmarán los ejemplares, ¿eh? Luego después volverán. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia. Gracias. Gracias.